Hola a todos. A veces se nos ocurren preguntas completamente inesperadas. Por ejemplo, ¿por qué los uniformes de algunos médicos son verdes y no blancos? ¿Por qué los piratas llevan pendientes en las orejas? ¿Por qué se suele tapar una fosa nasal y no las dos a la vez? No te preocupes, hemos encontrado las respuestas a estas preguntas y mucho más. ¡Adelante! Esta misteriosa historia ocurrió por primera vez en los años 70. En aquel entonces, un cachalote de 8 toneladas llegó a la costa de Oregon y un par de días después explotó. Los lugareños no podían entender qué estaba pasando, pero pronto descubrieron que el animal había sido explotado por las autoridades locales para facilitar la retirada de sus restos de la playa. Desde entonces, se han repetido incidentes similares en las costas de todo el mundo, pero sin explosivos de por medio. ¿Por qué las ballenas muertas explotan de forma natural? Se trata de procesos naturales de descomposición. Los gases naturales se acumulan en el interior del mamífero y, en algún momento, los tejidos simplemente no pueden soportar la presión. ¿Te has fijado alguna vez que las botellas de vino tienen una extraña hendidura en el fondo? Incluso tienen un nombre, picada. Esta hendidura surgió totalmente por accidente. Antes, ningún aparato podía fabricar botellas con fondo plano. Desde entonces, las máquinas han sido reinventadas, pero la picada ha permanecido no solo como un homenaje a la tradición, sino también como un detalle muy útil. Transportar, sujetar y colocar las botellas sobre una superficie húmeda es simplemente más fácil cuando tienen esta forma. Y la picada también recoge los sedimentos que están presentes en cualquier bebida y que uno no quiere añadir al vaso. ¿Recuerdas cómo todo el mundo se divertía con el plástico de burbujas o los Pop-It te han hecho olvidarlo? Pues bien, resulta que este material no se inventó para eliminar el estrés, ni tampoco para embalar objetos frágiles. En realidad, los ingenieros que lo inventaron querían utilizarlo en el campo de la construcción, concretamente como papel tapiz tridimensional. Como comprenderás, su extraña idea no tuvo éxito, pero los creadores cambiaron de planes rápidamente y enfocaron la producción hacia otro ámbito, esta vez con mucho éxito. Te sugerimos que hagas un sencillo experimento. Coge una cerilla, enciéndela en una habitación poco iluminada y acércala a la pared. Spoiler, solo verás la sombra de tu mano y la cerilla en la superficie. La propia llama no proyectará una sombra, al menos no una clara. La razón es obvia. La sombra solo aparece cuando hay algún tipo de obstáculo en el camino de la luz. El fuego es la fuente de luz y no es un obstáculo, por lo que no proyecta una sombra. Si te gusta sentarte junto a la ventana del avión y ver el mundo pasar, probablemente te hayas dado cuenta de un detalle curioso. En la pista de aterrizaje se pueden ver números extraños y diferentes. Seguramente te gustaría saber para qué sirven. Pues bien, hay dos números en la pista que van del 1 al 36. Es un valor abreviado en grados que indica la ubicación de la pista con respecto al curso magnético de la Tierra. No entremos en detalles. Simplemente debes saber que los pilotos necesitan estos datos para aterrizar con seguridad en cualquier situación, porque los equipos también fallan a veces. ¿Dónde pasan las aves la mayor parte de su tiempo? En el cielo, por supuesto, y también en las ramas de los árboles. Y ahí es donde duermen. La pregunta obvia es, ¿cómo se las arreglan para no caerse? Bueno, la evolución se encargó de eso hace mucho tiempo. La razón es que, antes de quedarse dormidos, los pájaros doblan las patas y agarran ramitas y otras superficies con sus garras. Su anatomía está diseñada de tal manera que los dedos no se relajan en esta posición, porque el tendón flexor del ave está directamente conectado a las garras. Las focas y los gatos tienen mucho más en común de lo que crees. Como mínimo, unos atractivos bigotes. Y estos dos animales los utilizan para los mismos fines. En realidad, el nombre correcto de este órgano no es bigotes, sino vibrisas, y están directamente relacionadas con el tacto. De hecho, cada vibrisa es un sensor táctil que transmite muchas señales al cerebro de los gatos, las focas y algunos otros animales durante todo el día. Con la ayuda de estos sensores, los animales obtienen información sobre su entorno, calculan la longitud de un salto, comprenden el tamaño de los objetos y la distancia a la que se encuentran, y analizan la calidad de la comida. Probablemente sepas que nunca debes poner platos de metal en el microondas, pero ¿has oído lo que ocurre con las uvas en el microondas? Es un verdadero Armagedón. Empiezan a echar chispas y a escupir plasma. Wow, there it goes.
Durante mucho tiempo circularon por internet rumores sobre este misterioso fenómeno y nadie podía explicar por qué sucedía. Resulta que el problema no es de las uvas. De hecho, se puede conseguir el mismo efecto con cualquier objeto de forma esférica con agua en su interior. La energía de las microondas carga los electrolitos del líquido, produciendo un puente energético entre las dos mitades. El resultado es un verdadero espectáculo de fuegos artificiales. En cualquier deporte de equipo, puedes distinguir al entrenador de los demás jugadores en un abrir y cerrar de ojos, simplemente porque va vestido de forma diferente. Pero eso no ocurre en el béisbol. El entrenador lleva exactamente el mismo uniforme que los demás jugadores. ¿Por qué? Es una tradición. Antes, el entrenador era también el capitán, y por tanto también salía al campo con el resto del equipo. Con el tiempo, estas funciones se han separado, pero la costumbre del uniforme se ha mantenido. Esta foto podría convertirse en un meme si no fuera tan triste. Resulta que las morsas suelen saltar desde las rocas, acabando con su vida. Todo porque los pobres animales piensan que están en un pedazo de hielo, desde los que saltar no es peligroso. Hay varias explicaciones de por qué lo hacen. Algunos biólogos creen que es debido al calentamiento global. Las morsas simplemente no tienen suficiente hielo y se comportan de forma irracional. Otros sostienen que las morsas simplemente se esconden de los depredadores en las rocas y cuando se dan cuenta de que no hay ningún lugar al que ir, saltan hacia abajo desesperadas. ¿Sabías que los pulpos tienen 3 corazones? Además, también tiene sangre azul. Esto está directamente relacionado con su hábitat. El hecho es que los pulpos viven a grandes profundidades, donde hace frío y hay poco oxígeno. Por eso su sangre no contiene hemoglobina, como en los humanos, sino hemocianina. Es una proteína que transporta el oxígeno de forma más eficiente y también contiene una alta concentración de cobre. También es azul, a diferencia del hierro. Parece que el blanco es el color más lógico para los uniformes médicos, pero por alguna razón, no todos los médicos llevan este color. No encontrarás ningún cirujano de blanco. En la sala de cirugía, todos los uniformes son azules o verdes. ¿Alguna teoría de por qué? Pues bien, echa un vistazo al círculo cromático. ¿Qué hay frente al rojo? El color de la sangre. Correcto, azul y verde. Durante las operaciones, el tono del uniforme ayuda a los cirujanos a no forzar tanto la vista y a ver mejor. Seguro que no conoces el significado inicial de la palabra spam, porque originalmente no se trataba de correos electrónicos molestos en absoluto. La palabra se originó hace casi 90 años. Inicialmente era el nombre del jamón en lata, que, por cierto, todavía se puede comprar en los Estados Unidos. Pero, ¿cuál es la conexión aquí? Sencillo. En algún momento, había demasiada carne enlatada y la empresa necesitaba urgentemente vender los productos antes de la fecha de caducidad. Por eso había anuncios de jamón enlatado en todas partes. Un grupo de comediantes británicos hizo una vez una rutina sobre este tema. Y desde entonces la palabra spam se ha convertido en sinónimo de marketing intrusivo. Habrás observado que en la mayoría de los países la palabra ambulancia se escribe al revés en el capó de las ambulancias. ¿Puedes adivinar para qué? Para que los demás conductores puedan leer la inscripción cuando miran por el espejo retrovisor y dejen pasar al vehículo de emergencia. Una nariz tapada no es nada divertido, pero al menos las 2 fosas nasales no suelen estar tapadas al mismo tiempo. Por cierto, ¿por qué ocurre esto? Aunque parezca increíble, durante el día, nuestras fosas nasales se turnan y una de las 2 hace la mayor parte del trabajo. Incluso hay un nombre para este fenómeno: ciclo nasal. Quizás hayas oído que no todos los mosquitos beben sangre, sino solo las hembras. ¿Sabes por qué? Resulta que la sangre es lo que estos insectos necesitan para incubar sus huevos, así que sin ella, simplemente no tendrían descendencia, mientras que los machos necesitan agua y néctar de las flores para reproducirse y vivir felizmente. El segundo accesorio más popular en el arsenal de los piratas son los pendientes. ¿Te has preguntado alguna vez por qué lo necesitan? Hay muchas versiones. La más obvia es mostrar la riqueza y estatus. Algunos piratas también creían en las propiedades curativas de las joyas y las llevaban como talismán. Los pendientes eran también una especie de contribución a un funeral decente. Si el cuerpo de un pirata era encontrado por un desconocido, lo enterraba en la tierra con todos los honores para quedarse con el costoso pendiente del pirata muerto.
El Amazonas no solo es el río más caudaloso del mundo, sino que también es uno de los pocos ríos sobre los que no se construyen puentes. No hay puentes en absoluto. En 6.500 kilómetros no hay ni un solo cruce. Puedes encontrar un puente, pero a través de un afluente, no del cauce principal. ¿Cuál es la razón? Es demasiado arriesgado. Eso es todo. Las orillas del Amazonas son afectadas por las mareas y el nivel del agua es muy inestable. Imagínate, en épocas normales, el río puede tener 4 o 5 kilómetros de ancho, y en época de lluvias es 4 veces más ancho. Además, el Amazonas está muy poco poblado, por lo que los puentes no son realmente necesarios. Admítelo, ¿te sentiste incómodo al ver estas imágenes? Es normal. Te recomendamos mantenerte alejado de las ascidias. Son espeluznantes. Aquí tienes un hecho sobre estas criaturas. Pueden comerse su propio cerebro. De hecho, eso es lo que hacen una vez que han acumulado suficiente comida y han encontrado un rincón en el que pueden pasar el resto de su vida. Resulta que este comportamiento se explica por la simple conservación de la energía. El cerebro gasta demasiados recursos. Con las personas sucede lo mismo. La función cerebral de una persona con un trabajo mental puede consumir más de la mitad de las calorías consumidas. Si alguna vez estás en Hong Kong, notarás una extraña característica: enormes agujeros en algunos edificios altos. ¿Es una extraña decisión de diseño o algún tipo de solución de ingeniería? Resulta que estos agujeros no tienen ninguna finalidad práctica. En realidad, están relacionados con el Feng Shui. Los chinos llaman a los agujeros de los edificios puertas del dragón y creen que así facilitan el paso de las criaturas míticas entre las montañas y el océano. ¿Has visto alguna vez una película en la que el protagonista sufre un terrible accidente y pierde repentinamente la memoria? Siempre nos hemos preguntado, ¿cómo se las arregla un hombre que ni siquiera puede recordar su propio nombre para no olvidar la propia lengua que habla? Esto funciona de forma muy parecida a la capacidad de montar en bicicleta. Una vez que una persona ha aprendido a hacerlo, lo más probable es que no lo vuelva a olvidar. Esto se debe a que el habla, al igual que montar en bicicleta o atarse los cordones de los zapatos, forma parte de la memoria muscular de nuestro cerebro, y esa parte no suele ser afectada por la amnesia. ¿Has visto alguna vez cómo se apagan los incendios forestales? No con agua, como podrías pensar. En su lugar, los aviones dejan caer este líquido rojo desde el cielo. Es un agente extintor especial, es decir, una mezcla de agua y abono especial. Retrasa la propagación del fuego, es absorbido permanentemente por la madera y actúa con mucha más eficacia que el agua.